¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes están conectados en línea. Esta es nuestra primera presentación del libro de forma presencial. Entonces, doblemente agradecemos su presencia. De febrero a mayo del año pasado presentamos la exposición y luego se tornará resquicio Luis Felipe Ortega. Fue un proyecto que, como varios, nos agarró la contingencia en medio, entonces se tardó en suceder y en algún momento hablábamos con Daniel y con Luis Felipe que había sido de alguna manera también beneficioso para el proyecto que pasara este tiempo, las cosas se repensaron y creo que la exposición fue extraordinaria. Hablo, obviamente, no sé qué tan objetivo pueda ser, pero bueno. Entonces, la publicación recién salió, hace un mes o mes y medio, también se estuvo trabajando, creo que el libro es un muy buen libro y estamos contentos de poder finalmente presentarlo aquí en el museo. Nos acompaña, obviamente, Luis Felipe, Caterina Álvarez, subdirectora de comunicación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, y Daniel Montero, el curador del proyecto. Les agradezco que hayan venido a Puebla, al Amparo, que saben que es su casa, y los dejo para comentar. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que todo, pues muchas gracias a Ramiro y al equipo del museo por permitirnos este espacio para presentar el catálogo de la exposición de Luis Felipe Ortega y luego se tornará resquicio, que como perfectamente decía Ramiro, se inauguró el año pasado, duró unos meses abierta y ahorita tenemos la posibilidad de presentar este volumen. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. En principio, pues lo que vamos a hacer es un diálogo entre Caterina, Luis Felipe y yo para tratar de contextualizar algunas de las cuestiones que están vertidas en este volumen y tratar de problematizar algunas de las cosas que están aquí también. Yo quería comenzar diciendo que el proyecto de esta exposición es un proyecto que se pensó en principio en relación al espacio, no solamente en relación al espacio físico de las salas del museo, sino también en relación al espacio virtual de la página de internet de este museo y también en relación a una posibilidad de un espacio editorial, que es el libro que estamos presentando hoy. Y la pregunta era cómo el trabajo de Luis Felipe Ortega podría habitar estas diferentes espacialidades, ¿no? El catálogo es una de estas espacialidades, ¿no? Y desde que se comenzó la exposición nosotros teníamos en mente que el catálogo tenía que pensar también en la manera en que se articulaba la obra de Luis Felipe, que como estoy reiterando, es una obra que tiene que ver con las condiciones específicas de los espacios y cómo es que esa especificidad podría ser eventualmente traducida o llevada a la bidimensionalidad de un libro. Cuando comenzamos en el proyecto de publicación, en efecto, esa fue una de las inquietudes, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esta experiencia a una experiencia bidimensional, ¿no? El resultado, en efecto, es este libro. En lo que ustedes pueden encontrar acá es una reflexión muy compleja en términos de textos, pero también en términos de imagen, que llevó mucho tiempo en hacerse, porque la idea era que la exposición iba marcando, el tiempo de la exposición iba marcando el tiempo editorial del libro. Por eso, de alguna manera, no es que el libro sea una traducción de la exposición, aunque hay momentos de la exposición en el libro. En ese sentido, este libro es una especie de diálogo temporal también,
de esos espacios posibles que se fueron dando a través de la misma exposición. Con esta breve introducción, pues quiero comenzar precisamente una pequeña discusión con Ekaterina y con Luis Felipe en relación a un par de preguntas que yo les quiero formular a ellos para ver un poco cómo se pueden desarrollar en concreto estas ideas. La primera tiene que ver precisamente con esta relación entre la posibilidad de pensar en estas espacialidades posibles un trabajo editorial de esta naturaleza, ¿no? Desde la experiencia editorial de Ekaterina, me gustaría en concreto formular esa pregunta. ¿Cómo cree usted que ese asunto se pudo haber resuelto en este libro? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias por esta invitación a Ramiro Martínez, al Museo Amparo, a ti, Daniel, y a Luis Felipe. Respondo, bueno, gracias por la invitación y respondo brevemente esta pregunta intentando ¿no? que dé línea a todas las multiplicidad de pues eso, de elementos que arroja esta aproximación. Primero decir que a este libro, primero decirles que yo no, lamentablemente, desafortunadamente no tuve oportunidad de venir a la exposición. Sin embargo, creo que eso es resultó ser un buen ejercicio después de una conversación que tuve con ustedes, porque mi primera aproximación fue a la estructura editorial de la que me estás haciendo la pregunta. Y para mí, sí, este es un cuerpo completamente distinto, ¿no?, a las espacialidades que entiendo se produjeron en las salas de este museo, ¿no? Después, por supuesto, conozco y tuve la oportunidad de conversar acerca de las piezas, de lo que ocurrió en salas, de esto que ocurrió en términos de experiencia, ¿no?, del espectador. Y como lectora, antes que como editora, en esta complejidad de la que habla Daniel habla de una complejidad editorial a la hora de ocupar los espacios, ¿no? Antes que nada, pensar en el libro como no solamente como un contenedor, sino como una secuencia de espacios temporales donde habita, ¿no?, esa experiencia de la obra, ¿no? La experiencia está justamente en la lectura. Sí es muy compleja la forma en la que se ejecutó ese habitar los espacios, sin embargo, es increíblemente, al mismo tiempo es sencilla, ¿no? Para mí hay un bloque justo de contenidos que se distinguen perfectamente bien del inicio y del final del libro, ¿no?, que es el espacio que se distingue por el tipo, no solamente por el tipo de papel, sino por el color, y también por lo que en su esencia quiere transmitir, ¿no? Son los tres textos de Luis Felipe, Daniel y Magalí, donde existe la posibilidad de aproximarse a la obra de Luis Felipe y a su pensamiento, ¿no? En ese sentido hablo de la experiencia del lector, o sea, hay oportunidad por el texto que hay aquí tuyo, donde es posible acercarte a las ideas que originaron, ¿no?, estas obras que componen, ¿no?, el proyecto de la exposición, a lo que también tú formulas, ¿no?, como reflexión, como proyecto curatorial, Magalí desde una perspectiva, diría yo, tal vez más escénica, literaria, ¿no?, artística, y a partir de aquí, todo esto lo abraza el contenido de estímulos visuales, ¿no?, imágenes, un conjunto de imágenes que son las distintas obras que componen, ¿no?, la exposición, pero que como experiencia en el libro, habitando los espacios del libro, parecen que forman parte de un solo cuerpo, incluso pensando en los colores, ¿no?, o sea, en la línea, en el punto, en el color, ¿no?, en el blanco, en el negro. Pienso que, bueno, obviamente el cuestionamiento, o sea, ya lo estaba obviando, acerca del horizonte,
Entonces, hay una estructura, más bien hay un planteamiento aquí que desafía la propia arquitectura del libro constantemente, pienso, pero sin perder nunca el pulso de lo que es un libro, de lo que es la estructura de un libro, que creo que eso es fundamental, o es uno de los grandes logros de esta publicación, que es que nunca pierde por eso hablaba de los contenidos los contenidos que son tan claros, ¿no? Es un libro con un índice, ¿no? Con una portadilla, cumple una estructura editorial, sin embargo está desafiando todo el tiempo por la forma en la que se manifiesta en las páginas, ¿no? En cómo se abraza también en la materialidad, ¿no? También no solamente de la puesta en página a nivel diseño gráfico, identidad gráfica, sino también de los materiales elegidos y también de cómo eligieron acomodarlos, ¿no? Y bueno, creo que esto también arroja preguntas respecto a, entonces, ¿cuál es la experiencia del lector, ¿no? ¿Qué ocurre con el tiempo? Que es uno de los elementos más importantes, o sea, temporalmente, pues esto al final sí queda. O sea, ¿qué ocurre con la experiencia del tiempo en la lectura, pero qué ocurre también con la experiencia del tiempo en tu obra, ¿no? Y también qué ocurre con los sonidos, ¿no? Los silencios. Bueno, por eso decía que abre varias preguntas que tal vez valdría la pena discutir una vez que concretemos esta primera idea. Bueno, para las personas que conocen a Luis Felipe, no les es extraño que Luis Felipe es un hacedor de libros. O sea, Luis Felipe ha hecho varios libros sobre su obra. Este no es su último libro. Él, después de este produjo otro que próximamente va a ser presentado. Pero este libro tiene una particularidad, y es que al mismo tiempo que es un catálogo de exposición, tal vez puede ser entendido también como una especie de catálogo de la obra de Luis Felipe, en el sentido de su trayectoria, ¿no? A diferencia de otro tipo de publicaciones que a veces son mucho más panorámicas o a veces son mucho más sobre una obra, un proyecto en específico, este tiene esta pluralidad, ¿no? Me gustaría que Luis Felipe los aproximara a esta pluralidad que pueden encontrar en este libro a partir de la manera en que él imaginó la publicación también. Si usted puede desarrollar un poco esa idea. Lo intentaré. Bueno, primero, gracias al museo, a todo el equipo, a Ramiro, a Silvia, a toda la gente que está involucrada con este nuevo recorrido, que estuvo involucrada en el recorrido anterior. Bueno, creo que son como varios aspectos que me gustaría nombrar, porque creo que tanto la pregunta de Daniel como lo que propone ahora que abordemos, como lo que ya señaló Ekaterina, pues pienso que acaban haciendo como una especie de espiral en lo que ha sido pues mi trabajo en los últimos 30 años, más o menos. Primero porque creo que hay como muchas como estaciones en las que pues mi trabajo se ha detenido en todo este tiempo, generando distintos trayectos a veces muy afectivos, trayectos a veces mucho más abstractos o mucho más geométricos, de pronto también concentrándome mucho en aspectos que tienen que ver con, pienso más que con la poesía que con el arte contemporáneo, el problema del tiempo, el problema del espacio, ¿no? El asunto de los silencios. Y finalmente lo que he tratado de hacer es que a partir de un foco muy particular, como una primera como bombeo de intención, se vaya convocando estas obsesiones, ¿no? Creo que esta exposición tenía mucho esta particularidad, como convocar en cada pieza estos aspectos que me obsesionan y que fuera precisamente como distintos niveles de experiencia los que fueran como
como acercando a eso, ¿no? No el problema del silencio como una especie de preconcepto, sino algo que solo se puede entender a partir de una experiencia particular y qué es lo que se tiene que construir para que esta experiencia sea posible. Y entonces había que hacer una serie de trabajo muy arduo y complicado, como construir una línea de luz a partir de la arquitectura del museo, o de un túnel, o de distinto tipo de intervenciones arquitectónicas que iban también como desdoblando digamos, estas intuiciones e intenciones. Entonces, en ese sentido me parece que la exposición estaba apelando a que estos trayectos pudieran generar, digamos, o llevar o desembocar como en este tipo de acciones, reflexiones, ¿no? Como qué es un horizonte o cómo me sitúo en relación al horizonte, una línea, ¿no? Que es estar frente a una línea, cómo tensar esa línea, cómo se tensa esa línea con el espectador, con la arquitectura, con el espacio. Y bueno, creo que a partir de ahí el salto pienso que es entre natural y antinatura, en el sentido de que pasar a la publicación implicaba también, como en toda traducción, pues una traición. Y teníamos que traicionar ciertas de estas experiencias para ver si podíamos provocar otras a partir de la publicación. Entonces, en ese sentido, deja de ser solamente como un informe, que ya el puro informe creo que hubiera sido muy interesante, pero creo que podíamos complejizarlo un poco más, como pensando en otras espacialidades, en otras temporalidades, en otro tipo de narrativas y de secuencias. Y eso que me gusta mucho que señalas, Caterina, como también de estas otras arquitecturas, ¿no? Porque mucho del proyecto en el museo y con todos los tiempos que tuvimos, permitió también hacer como distintas pues como niveles de aproximación a esta arquitectura que generalmente es como más inmediata, ¿no? Está la sala, tiene tal tipo de dimensiones, de condiciones, y uno empieza a trabajar desde ahí. Y con todo este tiempo que tuvimos por la pandemia y que hizo que se movieran varias cosas, objetos, salas, etcétera, que también se pudieran mover cierto tipo como de principios que estaban convocando a estos trayectos, ¿no? En mi experiencia, como dice Daniel, como hacedor de libros, creo que no solamente que apele a estas espacialidades que permite la arquitectura de un libro y sus narrativas, sino también de qué manera se puede también como jugar a ciertas, pues yo diría como pequeñas traiciones para que se vayan construyendo posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro, pues el objeto libro, la experiencia editorial implicaba pues como tratar de jugar con estos parámetros, ¿no? Continuando con esto que mencionas de construir los espacios y el tiempo aquí también es que obedece a otras lógicas. Lo que está ocurriendo en este libro es que establece, ¿no? Traiciona por momentos, pero nunca pierde el sentido y además se entiende, o sea, cuando te aproximas a la lectura de esta publicación, es muy evidente también que tú entiendes las lógicas de los libros, ¿no? O sea, las lógicas como estructura, hablando justamente de las arquitecturas, ¿no? Las lógicas como una estructura, como una arquitectura de una sala. Un libro tiene
una arquitectura que si se traiciona es muy evidente de inmediato, ¿no? O sea, el lenguaje de los libros siempre además supone una serie de reglas, criterios, en fin, ¿no? Hay reglas del juego que se establecen, ¿no? Y pueden ser el espectro ¿no? de las posibilidades es infinito, ¿no? Justamente. O sea, me atrevería a pensar me atrevo a pensar, o esa fue la sensación que me provocó la lectura, es que es como un manifiesto escultórico del espacio habitable de los libros, ¿no? O sea, como lo que atraviesa un horizonte, que ahorita que decías elíptico, lo escribí, lo atraviesa un horizonte, pero no en su sentido lineal, sino en su sentido elíptico. A este libro, no sé si estoy formulando tal vez una barbaridad o no, pero lo digo porque creo que lo digo por las capas de lectura que estás proponiendo, o sea, que están proponiendo aquí, ¿no? Donde no hay, por ejemplo, esto, o sea, el registro, ¿no? Del que hablabas, ¿no? Que puede ser un registro clásico, ¿no? de una exposición, pues aquí está, primero lo abre, ¿no? Una ventana, o sea, un suaje ¿no? En la primera, antes de que lleguemos al inicio portadilla, ¿no? De un elemento de estructura editorial, y comienza a plantear, ¿no? Una serie de, bueno, que tienen que ver con las piezas de Luis Felipe, por supuesto, y de lo que ocurrió en la exposición, pero una serie de líneas que de pronto eso nos llevan a el establecimiento, ¿no? Del horizonte, y entonces de lo que les hablaba, que tenía que ver con los estímulos visuales, ¿no? Empiezan a ocurrir las imágenes aquí, y entonces la propuesta también empieza el juego de las escalas, ¿no? Que el juego de las escalas entiendo que fue una de las, bueno, que es por supuesto uno de los elementos que caracterizan tu trabajo, pero además que también fue una idea que en el proyecto pues está todo el tiempo, ¿no? Presente. Pienso que, por ejemplo, aquí, el juego, ahorita que estábamos en el vestíbulo, ¿no? El juego de las escalas y los colores de los que yo hablaba, aquí hay una suerte de texturas, ¿no? En el inicio de este libro, que luego te lleva a tal vez imaginar, que te lleva a conocer lo que ocurrió en las salas, pero parece que todo forma parte de una misma pieza, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar, justamente. No sé si me expliqué, o sea, que parece que todo forma parte de una misma pieza y que esa pieza se continúa hacia el final del libro, después ¿no? de plantear justamente un contenido, y entonces por eso digo que aquí hay un ejercicio de habitar el espacio de este contenedor, ¿no? O sea, como los libros, ¿no? Son estos contenedores que históricamente ¿no? Reciben, registran, son memoria, tiempo, espacio, volumen, materia, ¿no? Un poco como lo que tú planteas también, Daniel, en la explicación del proyecto. Sí, quiero hacer una reflexión en relación a lo que está señalando Eka. Hay ciertas estrategias del arte que más o menos ya están aprendidas. Una de esas es la reiteración. Muchos artistas reiteran gestos como una forma no solamente de apuntalar cierto problema, sino para distender el tiempo. Esa reiteración se puede ver en este libro. Es muy claro que pues, no es la misma obra la que está registrando el volumen, sino que son diferentes. Pero el gesto se repite varias veces de manera diferente. Eso hace entonces que uno pueda entrar al libro de diferentes maneras. No hay una sola manera de entrar al libro, no es un libro que se lee de principio a fin, ¿no? O que se pueda ver de principio a fin, sino que uno puede entrar al libro de manera más o menos azarosa, ¿no? También pues, los textos
se encuentran en una parte que no es al final y tampoco es al principio del libro, ¿no? Como para reiterar precisamente este gesto en donde hay varias cosas de lo mismo en diferentes registros, ¿no? Y estos pequeños cambios que ahorita estaba sugiriendo Eka, diferencias de papeles, diferencias de texturas, diferencias de color, van marcando precisamente esas diferencias sobre las mismas gestualidades. Entonces, eso es lo que hace que este libro sea muy peculiar dentro de la producción de libros de Luis Felipe, ¿no? Que tiene estos elementos que son reiterados, pero al mismo tiempo en esas reiteraciones hay pequeñas diferencias que hacen que la lectura pueda ser múltiple, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. En relación a esta multiplicidad y estos pequeños gestos que están en la publicación, le quiero preguntar a Luis Felipe una cosa que es muy específica. Todas las obras que se produjeron para la exposición están hechas de manera manual, o sea, todo estaba hecho con lápiz, con grafitos, hay una cosa muy manual. ¿Cómo hacer o cómo se pensó esta gestualidad muy manual en este libro que pues está compuesto básicamente por fotografías? Es decir, cómo dar cuenta de este ejercicio muy casi artesanal y muy complejo, porque hubo muchas personas involucradas en esta colaboración manual, y llevando precisamente a esta experiencia fotográfica. ¿Cómo se piensa eso? ¿Usted cómo lo lleva y cómo cambia el registro de una cosa manual a una cosa digital o una cosa impresa? Pues pienso que algo que está, digamos, como muy inserto en cada una de las piezas y de los procesos, tenía que ver con el tiempo de, pues digamos, en que se levanta una idea y se materializa y se construye. Y en ese sentido, desde hace muchos años hay una manera de resolver ciertos procesos que tiene que ver con la posibilidad, digamos, alargar o de hacer un emplazamiento muy largo de los aspectos matéricos de las piezas, ¿no? Creo que eso se vio en muchas piezas desde las que se construyeron aquí, ¿no? Esta sala con estas líneas de grafito, que fue un trabajo muy particular, muy preciso, muy minucioso. En muchas de las piezas que se hicieron en mi estudio también. Yo la manera que podría responder, Daniel, es que creo que una vez que las piezas estaban emplazadas y que uno podía hacer esos recorridos en sala, yo me preguntaba también de qué otra manera puede haber una lectura distinta a la que ya se había hecho previamente, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto literalmente el registro, así, de la manera más literal, la idea de registro, hasta la como reconstrucción de ciertas piezas a través de una nueva aproximación, permitía otra vez como incidir en estas distintas como temporalidades en las que uno se puede relacionar pues con uno mismo a través de lo que uno ya ha producido, ¿no? En este caso, muchas producciones que fueron colectivas y que se tenían que hacer de manera colectiva, pero de qué manera podíamos ahora, a partir de una intención de construir una nueva imagen, cómo construir una nueva espacialidad y cómo construir, digamos, una como segunda capa o un segundo layer de esa pieza que ya estaba instalada en el espacio, ¿no? Entonces pienso que eso puede cambiar como la naturaleza de los trayectos y recorridos, porque la intención última de todos estos procesos que están como muy aletargados es que pueda generarse una nueva experiencia. Entonces que una línea deje de ser una línea, se convierta en la posibilidad de otra cosa, y que un objeto que uno puede transitar se convierta en la posibilidad de otra cosa. Entonces en el libro creo que había esta intención no solamente de replicar, porque creo que también es válido cuando se puede replicar y se hace un informe visual, esto que hemos estado llamando aquí registro, un catálogo. Creo que sería como agregar un layer más
para que la experiencia siempre pueda tener o abrir, digamos, como una puerta a otras experiencias, ¿no? A otros trayectos, a otros recorridos visuales, recorridos intelectuales, recorridos de ideas, recorridos de… Entonces ahí es donde las palabras juegan un papel muy importante. Creo que algo que fue una decisión, para mi gusto, muy importante y muy acertada en la exposición es que no había textos de sala, es decir, están los títulos y estaban abiertas a que la gente se relacionara con las piezas y con los recorridos pues de distintas maneras, no estaba, digamos, condicionada, algo que se ha vuelto como bastante ordinario en los museos contemporáneos. Y entonces ahora sí en el libro, ¿cómo podríamos introducir la parte textual? Exacto. Tanto con las reflexiones, que son creo que muy puntuales de Daniel y que no están divagando en aspectos ni metafísicos ni problemas de lenguaje, aunque se podría. Y también en el caso del texto de Magali, apelar a una voz que era mucho más poética, ¿no? Que otra vez vuelve como a dejar que fluya otro tipo de layer, de experiencia. Y en mi caso, un texto que en ningún momento intenta ser explicativo. Al artista no le toca explicar su trabajo, le toca abrir cierto tipo de, señalar cierto tipo de aspectos, abrir cierto tipo de compuertas y luego también dejar que eso suceda. Entonces este texto que se recuperó del 2012, que además es un texto que leí en un espacio de arquitectura, pues casi es justo como señalar cierto tipo de aspectos que para mí son fundamentales y que podrían llevar, digamos, como a que esta lectura y esta experiencia se continúe. Entonces por eso creo que fue muy afortunado que los textos están al centro, ¿no? Sí, es como si lo abres al centro te encuentras con un texto, sí, pero si lo recorres, digamos, en un sentido más ordinario, pues el texto tarda mucho en llegar, ¿no? La explicación o la posible reflexión tarda mucho tiempo en llegar. En ese sentido no son textos explicativos, no son imágenes explicativas, no son imágenes que solamente quieren dar cuenta de algo, sino que quieren ofrecer una serie de nuevos encuentros, ¿no? Entonces creo que ahí había que recurrir otra vez a ciertas materialidades, a ciertas textualidades, para que eso generara literalmente capas, sobreposición de dibujos, de grafías, y que esto también se fuera, digamos, volviendo cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo estaba muy presente en la muestra, sobre todo en el cuerpo de los espectadores, estaba hecho para que su cuerpo accionara, y luego en la publicación también pudimos ofrecer de otra manera la pieza que está en un espacio, pues digamos, virtual o de redes, y que aquí está la imagen de estas bailarinas y otra vez como el centro del libro y el centro de la experiencia, y sigue siendo el cuerpo. Y que incluso ahora que estabas diciendo que en la exposición justamente no había texto, ¿no? O sea, era la experiencia, más bien la propuesta o la invitación era que fuera la experiencia sin contaminarse de discurso, ¿no? Y creo que en el libro ocurre un poco lo mismo. El libro está también invitando, esto tal vez no me fui hasta el tema de la interpretación, pero justo lo que quería decir con que este conjunto de imágenes o de estímulos visuales abrazan el corazón el centro de estos contenidos, ¿no? De estas reflexiones, de estos pensamientos, de esta poesía. No aquí en estas dos secciones que abren y que cierran, existe la posibilidad de la interpretación como en un espectro infinito, ¿no? O sea, no hay texto, no hay
es una apertura por completo aislada de una prefiguración, de que te digan qué leer, qué ver, qué sentir, qué escuchar, qué oír, qué pensar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este conjunto de imágenes, ¿no?, que se van sucediendo en el espacio, de líneas, de puntos, ¿no?, que es el conjunto de tu obra, pero que no está delimitado por nada, no tiene límites, ¿no? No tiene ningún principio ni un fin, o sea, puede tocarse uno con el otro. O sea, si hay un inicio y un cierre, pero como dicen, puedes abrirlo en cualquier página y empezar otra vez hacia atrás, hacia adelante. O sea, no hay una lectura predeterminada que te diga cómo leer, ¿no?, ese conjunto visual, ¿no? Donde se encuentran los silencios, y es tal vez donde se encuentra eso que yo me pregunto del tiempo, porque además es algo que tú te preguntas constantemente, ¿no? La experiencia del tiempo, cómo ocurre aquí, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta en relación a una frase que usted ahorita estaba señalando, y es: la persona que hace el libro pone una serie de reglas que si uno traiciona, inmediatamente la gente se da cuenta. Esas reglas dependen de cada orden de publicación. No todos los libros tienen las mismas reglas, pero uno tiene que apegarse a esas reglas. Desde una persona que no vio la exposición, pero tiene una información visual desde el catálogo, ¿cómo usted puede establecer precisamente esas reglas, no solamente en este libro, sino en general? Porque esto es una cosa que tiene que ver con el trabajo editorial, no es solamente en la publicación de catálogos, etcétera, sino en toda publicación. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? La manera en que uno imagina que el lector va a entrar a la publicación, cómo se va a relacionar con ella, pero tal vez más importante, qué tipo de información quiere que uno quiere que el lector obtenga de esa publicación, ¿no? No solamente la información, lo que está ahí, sino también las reglas del libro, es decir, uno obtiene información editorial de lo que está leyendo, ¿no? ¿Usted cómo piensa eso desde su ejercicio editorial también? Me parece interesante. ¿Cómo pienso eso desde cómo pienso que ocurrió aquí? En principio, ¿cómo ocurrió aquí? Y desde también su experiencia, ¿usted cómo lo imagina en su práctica editorial? Para poder justo materializar estas propuestas, ¿no?, de nuevas lecturas. Sí. Sí, bueno, todo como lo dices y lo decía hace un momento, el universo de los libros, bueno, es infinito, y el universo de posibilidades es infinito siempre y cuando haya un establecimiento o un orden, ¿no?, para poderlo desordenar, montar o desmontar, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que se monta y se desmonta distintas narrativas, ¿no?, distintas formas de leer el libro. En el ejercicio editorial, y sobre todo, bueno, en mi experiencia, después tengo muchos años haciendo libros con artistas, de artistas, sí es un desafío entender las lógicas, ¿no?, pues sobre todo además desde el arte contemporáneo, ¿no?, que propone, bueno, las propuestas pueden ser múltiples y diversas, y materializarlas en el discurso del libro, pero siendo siempre claro, puntual, estructurado y congruente. Creo que es una de las, bueno, más bien creo que es el desafío principal, ¿no? O sea, que no se vuelva confuso, o sea, que aunque sea un libro, por ejemplo, un libro de artista, donde haya una libre asociación de imágenes, ¿no?, donde no haya ningún texto, no estoy hablando de este libro, que estén establecidas unas reglas del juego, unas reglas de lectura. Y bueno, y eso no solamente tiene que ver, yo hace un momento decía que la estructura editorial tal vez lo reduje mucho a hablar, ¿no?, de un índice, una portadilla, ¿no?, una caja tipográfica, la elección de una tipografía, la elección de un tipo de papel, la elección de una portada, la elección, bueno, del peso también, ¿no?
La elección del formato del libro, la elección de que los elementos que componen un libro, por ejemplo, en este caso, me gusta que estén contenidos en la línea del horizonte, ¿no? O sea, una cosa muy técnica, un ISBN, un número ISBN, un código de barras, el logo del Museo Amparo, ¿no? Todo está contenido aquí. Aquí hay unas reglas del juego y todas son respetadas, ¿no? El libro también los libros también tienen colofones, pero también pueden no tenerlos, ¿no? Pueden tener, insisto, puede tener un texto o puede no tener un texto, o puede ser un libro plagado, que solamente es un libro de texto. Tal vez no tiene foliación, o sea, no tiene números de página, por ejemplo, no hemos hablado de los números de página. Los números de página no aquí pues no, solamente en la parte de los contenidos sí, de donde están los textos de los autores, pero incluso si no me dan los números de página, no, o sea, yo no los, tal vez si no lo piensan, pues no los identificas, ¿no? Sí, pues la parte visual, por supuesto, sería tremendo, terrible, contaminaría horriblemente el número de página, pero en medio están los números de página, ¿no? Hay una serie de decisiones que tomar cuando estás cuando ya estás editando. O sea, primero hay una conceptualización, ¿no? Se conceptualiza una idea, ¿no? De la que hemos estado, creo que de la que hemos estado hablando en esta charla más que no nos habíamos ido justo a la parte técnica, pero se conceptualiza una idea, se baja esa idea, ¿no? Y entonces empieza el proceso de la edición, ¿no? De esas ideas, de ese discurso, de esa narrativa, de lo que yo quiero contar aquí, ¿no? O de lo que yo quiero que vean aquí, o de lo que yo quiero, o de la experiencia que quiero transmitir en este contenedor, ¿no? Le vamos a decir así, aunque sea una palabra que pueda reducirlo tanto, pero es así. O de esta secuencia de espacios, ¿no? Entonces, después empieza el proceso de la edición y se empiezan a tomar una serie de decisiones de las que hemos estado hablando, que tienen que ver con qué estaba ocurriendo con las obras en salas que quería Luis Felipe, por ejemplo, en este caso, y Daniel, cómo querían exponer o manifestar esta idea de los cuestionamientos de la experiencia del horizonte, por ejemplo, ¿no? No sé, y hay una conversación además con un diseñador gráfico, ¿no? O sea, quien va a plantear visualmente lo que está ocurriendo en la discusión, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, ustedes tuvieron conversaciones intensas, ¿no? Respecto al diseño, de cómo iban a todas estas, pues todas las intenciones que tuvieron al principio, ¿no? Generalmente termina siendo una toma de decisiones donde el 20% de lo que pensabas que ibas a hacer ocurre, ¿no? No sé qué pasó. Bueno, sería interesante saber qué pasó en ese proceso entre ustedes dos entre ustedes y el diseñador, ¿no? O sea, pregunto ya me dio curiosidad. Yo voy a dejar que esto lo responda Luis Felipe. Lo que yo puedo decir en principio es que la publicación se comenzó a hacer mucho tiempo antes de que la exposición estuviera lista, porque sabíamos que iba a ser un reto hacer el libro, ¿no? Entonces nosotros nos reunimos con el diseñador y le planteamos el reto de hacer un libro de una exposición que no existía y de una exposición que eventualmente iba a cambiar además en el transcurso del montaje, ¿no? Como en efecto ocurrió. Se tomaron una serie de decisiones que en el transcurso del montaje se fueron dando así, ¿no? Entonces, estas reuniones previas ayudaron precisamente no a tomar decisiones concretas, porque no existían todavía, pero ayudó a pensar cómo se podía conceptualizar el libro antes de la exposición, ¿no? Porque el libro no es solamente una serie de decisiones técnicas, evidentemente, sino también una serie de decisiones conceptuales, que es también una parte importante del mundo editorial, ¿no? Entonces, es fascinante un poco pensar cómo un libro, como un catálogo, esto yo creo que no es un catálogo, es un libro que se desprende de una exposición, puede dialogar con un momento previo,
pero incluso un momento antes de que existiera el montaje en salas, ¿no? Entonces es como una especie de discusión condensada en imágenes, en textos y también decisiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, Ramiro nos había dado unas líneas de trabajo más o menos claras que nosotros intentamos llevar de manera lo más clara posible a la publicación, ¿no? Entonces, otra vez, no solamente hay decisiones conceptuales o decisiones técnicas, sino también decisiones institucionales. Muchas veces las publicaciones funcionan así. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Entonces, me gustaría que Luis interviniera en este momento. Voy a hacer un acto de magia y voy a contestar como hubiera contestado Roberto Bolaño, que a veces la trama de la novela no es suficiente, ¿no? O sea, ya sabíamos la trama, pero había que problematizar la estructura, ¿no? Y entonces, pues Bolaño hizo Los Detectives Salvajes a partir de… Él ya sabía qué quería contar. Creo que en nuestro caso, en un principio, en estas reuniones tempranas con Luis Rodríguez, creo que sabíamos qué íbamos a abordar en la exposición, qué tipo de problemáticas, qué tipo de, pues digamos, incluso de, pues como de materiales frágiles como la luz, el silencio, la línea, el resquicio, iban a estar por ahí. Pero bueno, había que diseñar digamos, este contenedor, ¿no? Y por otro lado, siempre pienso también en Félix de Azúa, en su Diccionario de las Artes, cuando era como el 89 que publicó ese diccionario, y hizo una entrada que decía catálogo, y en el 89 decía que el catálogo había muerto como experiencia en relación al entendido de una exposición, y que todo documento que acompañara a una exhibición tenía que convertirse en su amigo y su enemigo, ¿no? Que iba a haber también como esta especie de competencia y traición también un poco, ¿no? Como me gusta más la idea de tensión. Tensión, exacto. ¿No? Entre la experiencia física de recorrido con las piezas y esta otra, evidentemente va a haber un espacio de tensión ahí, de negociación, ¿no? Y entonces fue un proceso muy largo, casi tan largo como todo el proceso de la exposición, con distintos, digamos, como tiempos, pero creo que estaba ahí como siempre muy presente cómo es que esta estructura, ¿no? esta parte estructural iba a afectar el resultado de este libro o de este objeto, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hubo un tiempo muy importante, tan importante que si uno lo lleva así a los últimos momentos pues digamos ya de la revisión de cada página, ¿no? De las imágenes, y viene el momento también de la revisión de los textos, pues uno empieza ahí también como a seguir como redescubriendo cosas, ¿no? Recuerdo los largos intercambios con Elena en las últimas revisiones de los textos, ¿no? No solamente la obsesión del cuidado, sino también que era como parte de esta trama y que había que llegar hasta ese punto y entonces cerrarlo, ¿no? Como después de todo ese largo proceso. Entonces yo creo que en lo que pasó en todo ese largo tiempo fue en realidad generar una posibilidad pues de autonomía del libro en relación a la autonomía que tenía la exposición, ¿no? Entonces sí se reflejan, sí se acompañan, sí da cuenta de la experiencia museográfica y a la vez pues abre otras posibilidades a otro tipo, digamos, como de nuevas aproximaciones a las mismas obsesiones, ¿no? Como otras lecturas, ¿no? Bueno, más bien es otra posibilidad, ¿no? Es como yo les suelo llamar a los libros bichos, pero con mucho cariño, porque son bichos muy caprichosos también, ¿no? Justamente creo que la lectura y la propuesta de este proyecto publicación, ¿no? De este proyecto que
materializó en esta publicación es ya un cuerpo que sí se desvincula por completo del registro de un catálogo, ¿no? Que también, sí, yo estoy completamente de acuerdo con esta postura de avanzar hacia otra lectura, hacia un miembro más, ¿no? del proyecto, no un registro del proyecto de una exposición, ¿no? Sin embargo, también cuando se trabaja un buen catálogo, ¿no? Tiene que existir, esta trama tiene que estar clarísima, porque si no está clarísima, también nos vamos, ¿no? con todo y que técnicamente puede seguir los pasos, ¿no? Sin traicionarlos. Si algo en la trama no funciona, que puede ser una trama tal vez muy, digamos, técnica o muy simple, si eso no funciona, nada va a pasar aquí, ¿no? En el espacio del libro, o sea, no va a ocurrir absolutamente nada. E insisto en que yo agradezco que una publicación con esta propuesta arriesgada que ustedes hacen, ¿no? Bueno, que todo el equipo hizo, porque también editar, hacer una publicación como ahorita estábamos mencionando, es un acto colectivo, ¿no? Totalmente, o sea, son decisiones, como decía Daniel, institucionales, ¿no? De estas discusiones de las que estaba hablando Luis Felipe, con el diseñador, ¿no? Con todas las personas involucradas, tanto en la exposición como, ¿no? como la producción del libro, ¿no? Luego viene también, por ejemplo, digo, ya aprovechando la pregunta y saltando un poco a la experiencia de hacer los libros, pues toda la parte de la producción, ¿no? Esto de la conversación con el prensista, me refiero a la imprenta, ¿no? A cuando ya el libro ya se conceptualizó, se diseñó, se editó, se revisó, pero todavía viene la segunda parte, que es revisar unas pruebas de color, que el color esté bien, que hay una última oportunidad de tal vez tomar una decisión que no vire el timón muchos grados, pero que tal vez no haya necesidad de hacerlo. Y luego de entrar al proceso de producción, o sea, al proceso de la imprenta. Y luego los libros se imprimen, ya finalmente nace este objeto y su tiempo de vida empieza en el momento en el que salen de esa imprenta y empiezan a tener una presencia presencia en las librerías y sobre todo en las manos de los lectores, ¿no? Ese es el momento en el que el libro, y cuando empezamos ya a presentarlos, ¿no? A darles y a construir, ¿no? Interpretaciones, un sentido, una lectura aquí, tal vez una lectura dentro de algunos meses, pero ahí es donde también el paso del tiempo tiene, ¿no? Tiene implicaciones, ¿no? Importantes, o sea, no sé qué vayamos a decir, no, me imagino esta conversación en 10 años, ¿no? Digo, futureándolo un poco, ¿qué va a ocurrir con este objeto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué aproximación vamos a tener? Y va a ser el único, ahora sí, no le quiero decir registro, pero sí va a ser la única, la memoria de esto que ocurrió, ¿no? En las salas de este museo hace, ¿cuánto ya? Un año. Tengo una pregunta para Daniel Montero. Porque usted, ¿cómo vive ahora esa experiencia, Daniel, después de pues de todo el trabajo que hicimos, desde la pues, conceptualización de la exposición y la experiencia de montajes, ahora con la experiencia del objeto, digamos, desde el lado más pues curatorial, pues también de la parte textual que usted hizo, etcétera? Yo lo puedo resumir en una sola palabra, es una sorpresa, ¿no? Porque cuando yo no estuve involucrado en el proceso editorial de este libro, a pesar de que yo escribí uno de los textos que están incluidos. Pero yo no sabía, yo no seguí el proceso editorial desde que pues, tuvimos esa reunión con Luis
con Luis Rodríguez hasta la publicación, hasta esta presentación. Yo no estuve involucrado en eso. Entonces para mí sí fue una sorpresa, porque descubrí realmente qué fue lo que pasó desde que tuvimos esa reunión, después de la exposición, las experiencias que se tuvieron en la exposición, en la inauguración y luego en posibles visitas que ocurrieron después, ¿no? Entonces, la manera en que la exposición ocurrió y eso fue de alguna manera volcado aquí en este proyecto editorial, yo no lo esperaba realmente, ¿no? Una serie de decisiones que yo no esperaba, por ejemplo, la cantidad de tipos de papel que se utilizaron, ¿no? La manera en que se metieron los textos en la mitad, no al final ni al principio, ¿no? O precisamente este tipo de tonos y de tipo de fotografías que se usaron, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no solamente los libros en particular pero en general son una fuente de información, sino yo cuando tengo un libro en la mano, por eso yo sigo siendo un lector de libros en físico, obtengo información del tipo de publicación que tengo en la mano, no es solamente las letras, ¿no? Y este tipo de libros reiteran esa idea, ¿no? Todas las decisiones técnicas, todas las decisiones institucionales y todas las decisiones conceptuales de este libro en particular hacen pensar su obra de otra manera, ¿no? Entonces, si uno quiere conocer la obra de Luis Felipe Ortega, incluso más allá de ver la exposición o sus obras en lugares físicos, otra manera es también ver las publicaciones, ¿no? Las publicaciones no son fotos de la obra de Luis Felipe, y en particular las publicaciones son la obra de Luis Felipe en un formato editorial, ¿no? Y para mí, vuelvo a reiterar, fue una sorpresa aproximarme a esto, porque yo sí vi la exposición, conceptualicé la exposición, de alguna manera me alejé un poco o me retraje un poco del proceso editorial, ¿no? Y creo que esa también fue una decisión acertada, es decir, que yo no controlara, hay curadores que son obsesivos y controlan todo, incluso las publicaciones. Yo no, o sea, en este caso, pues yo me retiré del proceso editorial y dejé que ocurriera, ¿no? Entonces, sí es una sorpresa recibir un libro de esta naturaleza, ¿no? No sé si ustedes quieren complementar alguna cosa. Creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. No sé si hay alguien que nos pueda decir cuánto tiempo nos queda. A lo mejor alguien quiere preguntar. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, a mí lo que más me parece de este libro, si se puede llamar así, ¿no? Es que es en realidad muy placentero. O sea, uno abre y lee, pues, porque un catálogo lo consultas, lo ves, terminas de verlo, a lo mejor un libro lo terminas de leer y a lo mejor regresas a él para consultar algo. Pero con esta pieza lo que me sucede es que lo ves y además vas descubriendo, entre más ves, más descubres qué cosas suceden, como en la segunda parte, que el horizonte en todas las fotografías está al centro, aunque sean fotografías del museo y que no tiene nada que ver con la obra de Luis Felipe, pero que es arquitectura del Amparo, y está como el horizonte en el centro, y además parece que está a la mano. Además quitas la portada y entonces parece que Luis Felipe te regaló un dibujo de él, ¿no? Porque de repente descubres que parece que hizo cada uno de las portadas y te la obsequió. Entonces, la realidad es que a mí lo que más me produce este libro es como placer, ¿no? De verlo y verlo. Es una cosa visual increíble, digo, además de todos los textos y todo, pero digo, los textos regresas a ellos para volver a leerlos, pero esta cosa visual de estarlo hojeando, siento que es como más una pieza de arte, siento que es un complemento a la expo que sucedió hace un año, más que un catálogo. Bueno, primero, como preámbulo a la pregunta,
pues igual yo tuve el placer, ¿no?, de ver la exposición en persona. Y bueno, a mí siempre me ha gustado ver como las obras, como que el artista me está preguntando algo, ¿no? En el caso de una exposición como fue esta, pues es muy cuerpo y mente, ¿no? Estoy ahí, me está haciendo preguntas y yo empiezo como este lado cognitivo, ¿no?, a traducirlo. Ahora que veo esto que vi hace un año, lo veo en imágenes, lo veo en el libro, va como a una experiencia más mente-mente, ¿no? O sea, como estoy viendo lo que ocurrió, es más como un recuerdo de lo que viví. Y entonces estas preguntas que me hizo Luis Felipe de forma indirecta, gracias a este registro es que me las respondo de otras formas, ¿no? O sea, como no estoy respondiéndome lo mismo que hace un año. Entonces, mi pregunta es más como hacia justo a lo editorial, que como dices es en conjunto, ¿no? Pero vas a tener que cargar tú con la respuesta de todos. Y viene desde un asombro, ¿no?, del trabajo editorial, y desde que me quedé pensando como, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Y justo es como, ¿cómo lo hubiera hecho yo? O sea, yo me estoy metiendo a mí en esa creación en la que no, claramente pues no va a ir nada mío. Entonces, justo esa es la pregunta, ¿cómo planteas las preguntas de Luis Felipe sin dar tintes de tus respuestas? Y más claro sería como, ¿cómo dejar la esencia de Luis Felipe sin dejar como huellas de lo tuyo? ¿Cómo construyes ese universo? ¿No? Es un poco lo que estás, ¿cómo construyes el universo de la publicación, o sea, de la propuesta editorial, ¿no? ¿Cómo concibes el libro sin tú contaminar? Exacto, ¿no?, dejando como muy clean la pregunta de Luis Felipe, sin meterle como las respuestas del equipo que hace esto, ¿no?, que ya vivió la experiencia de la expo, que ya las vio. ¿Cómo lo dejas? Pues mira, yo creo que en el caso de este en el caso de este proyecto, bueno, por supuesto hay que desmarcarse lo más posible siempre, como justo lo estás diciendo, y eso de imponer un discurso, ¿no? Eso es un poco lo que estás queriendo transmitir, de imponer un discurso tanto a nivel editorial como por ejemplo el diseño a veces hace esas cosas, ¿no? Quiere protagonizar por encima de la obra de los artistas, ¿no? En el caso de los libros de los artistas. En este caso, pienso que justo Daniel dijo algo interesante, dijo, yo me desmarqué del proceso editorial, ¿no? Yo entiendo que este libro, por ejemplo, fue un diálogo que estableció Luis Felipe, hasta donde entiendo, por supuesto con los autores, pero también con el editor y con el diseñador, ¿no? En ese diálogo, yo como editora, por ejemplo, así es como intento desmarcarme y no imponer mi discurso. En el diálogo con el artista sí tengo la oportunidad de hacer el libro con él, y si se involucra en el proceso editorial. En el caso de Luis Felipe yo creo que estuvo bien logrado, porque Luis Felipe tenía muy claro y lo fue descubriendo en el proceso. Me corregirá si estoy diciendo algo que no es así, pero yo la percepción que tengo es que en ese diálogo es que él, ¿no?, pudo concretar una serie de toma de decisiones sin que se impusiera ni el diseño ni el discurso editorial de alguien más. Por ejemplo, en el caso del curador no se metió en esas decisiones. Entonces, eso se nota mucho en ciertos discursos de otros libros, ¿no? O sea, a veces el curador se involucra aún, ¿no?, tanto que sí puede contaminar, justo, no contaminar, no lo voy a decir en un sentido positivo, establece o propone una lectura. Y entonces donde el artista o la propuesta del artista pues queda, pues se ve que está en diálogo, pero no, pues de alguna manera se impone un discurso, ¿no? En cambio aquí creo que no se impuso por esta razón
un discurso. Y por eso tú lo percibes también como una… Yo también lo percibí como una pieza cuando empecé a estudiarlo, a verlo, ¿no? A tocarlo. Yo creo que es un libro que sí se comporta así y que tiene que ver mucho con que tú estuviste involucrado a un nivel importante, ¿no? En diálogo con los editores, con todo el equipo de las personas que lo estaban haciendo. No sé si respondí a tu pregunta, pero los editores, nada más una cosa más que quiero decir, nuestra labor es justamente ser lo más, o sea, ser invisibles, ¿no? Digamos que nuestro valor, el valor de nuestro oficio radica en ser invisibles. Entonces, y es justamente ahí donde ocurre, ¿no? Donde pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Si lo permites. Entonces, digamos que nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Tengo un colega que dice que cuando un libro es cuando felicitan a alguien por un libro porque es maravilloso, hermoso, siempre felicitan al diseñador, y que cuando haya algún error que alguien identifica en algún libro, dicen, pero ¿cómo se les ocurrió? Van a por el editor, porque el editor pues es al final que tiene la responsabilidad de que todos los elementos estén acomodados en el lugar donde tienen que estar y que nada se mueva de ahí, ¿no? Y llevar a buen puerto el proyecto, ¿no? Desde conceptualizarlo, acompañar por supuesto al artista, al curador, al autor, al intercambio con el autor. Somos mediadores, somos una figura que está mediando todo el tiempo con todas las personas que se involucran en la producción de este objeto editorial. Muchas gracias, Majo y Sari. Yo estaba pensando, y creo que muy cercano a lo que comenta Caterina, que al final, a ver, el problema con una pieza es que nunca sabes si va a suceder. Es como una intuición, una intención que empieza ahí como a tomar forma, y por ahí como algo que te está pues como empujando a que lo hagas. Hay un momento en que sabes que hay una pieza y no sabes si va a ser, qué tan potente va a ser, pero que hay una pieza, ¿no? A mí me pasa en los procesos editoriales un poco lo mismo, ¿no? Que hay un momento en que ya sabes que tienes un libro, y en un momento eran más pues, preguntas pero creo que lo más importante, y creo que por ahí me gusta mucho tu comentario, Majo, y también lo que dice Sari como de pieza, es que al final también el artista como el editor y el diseñador se retiran. O sea, la pieza tiene que tener su propia vida y su propia relación o sea, al final yo siempre digo que es como una plataforma que uno coloca para que alguien la transite. Y entonces ahí es donde esto que tú llamas preguntas pueden venir o no. Esto que yo insisto en experiencia puede venir o no, y puede venir en distinto tipo de, digamos, como de niveles, pero también estas combinatorias que yo no hice, tú hiciste, como de mente-cuerpo, y que luego eso pues se va a mente-mente, y que yo creo que al final regresa a cuerpo-cuerpo. Y entonces ahí se pueden hacer cualquier cantidad de combinatorias, porque al final, pues digamos que se puso algo de pie, se consolidó algo, se construyó algo, se materializó algo que va a seguir estando, digamos, como dispuesto y en potencia para que esas relaciones puedan seguir existiendo, ¿no? Y tanto el editor como el curador se tienen que retirar, y en el mejor de los casos, pues también el diseñador y el editor se hacen invisibles, y los artistas nos hacemos invisibles también para que la obra exista, ¿no? Por eso al principio quería hacer como este vínculo con la textualidad y con la traducción, porque yo creo que cuando pues una pieza poética viene, pues viene el terror,
y viene el susto de que suceda y la posibilidad de que sea no solo traducida, sino tomada por el otro. Y todo eso siempre hay una traducción, siempre hay una apropiación. A mí toda traducción es un mecanismo de apropiación, ¿no? Y es una traición otra vez, ¿no? Porque yo no sé si eso que yo en algún momento quise en realidad llegó a ti, pero algo llegó. Y yo creo que algo de eso llegó. Pero eso solo puede estar, pues digamos, mediado por esta cosa, pues que abre esas posibilidades y abre toda esa potencia. Y si no, pues también está el tiempo y el espacio siempre para pues recorrerlo, ¿no? Primero que nada, pues muchas felicidades. Y después una pregunta para ti, Luis Felipe. Ya Daniel abrió un poco la puerta diciendo que eres un hacedor de libros. Tú también ya lo mencionaste, cómo pensaste desde un inicio la pieza, el documento, pero me surgió un poco esta idea de saber, que tal vez no tiene tanta importancia, pero de saber si desde que estás haciendo las piezas, pensando en el papel, en la tinta, en el grafito, ya estás pensando en la parte editorial, sobre todo en este proyecto que se sabía para aquí y se sabía con esta posibilidad. Pues no lo diría siempre, ojalá, pero sí, o sea, en este proyecto y desde un inicio, la parte, digamos, del ejercicio editorial fue así fundamental, ¿no? Entonces, yo pienso que en este tipo de proyectos, con este tipo de apoyos institucionales y de compromisos de equipos, etcétera, para mí siempre, digamos, desde un inicio ya está compartida esta como responsabilidad en el sentido de lo que va a pasar museográficamente y lo que puede pasar a nivel editorial. Yo tengo un problema, como una falla de origen, y es que yo vengo de los libros, o sea, y entonces, pues digamos, si no existe la posibilidad de que un proyecto vaya acompañado por una publicación, siempre hay una cosa que yo construyo en mi cabeza y se queda ahí, y otras que felizmente se pueden materializar. Pero digamos que pocas veces no he imaginado pues como un objeto editorial que acompañe mis proyectos de exhibiciones, ¿no? Creo que está en mi naturaleza. Pues sí se nota, Luis Felipe, se nota. Me gustan los libros. Sí. Pero sí, para mí, lo que pasa es que para mí no hay una diferencia radical. Yo pienso que generan distintos niveles de experiencia, eso sí, indudablemente, pero yo pienso que no es una disputa entre la exhibición y la experiencia de exhibición y la experiencia editorial. Yo he hecho proyectos exclusivamente editoriales, ¿no? Y me parecen igual de significativos, o piezas como la pieza que estuvo aquí, la de Doble Exposición Expandida, que nació así. O sea, yo compré un libro de Peter Fish y David Weiss, dije lo voy a intervenir, me llevó mucho tiempo intervenirlo, ahí es donde entra esta cosa del retardo, ¿no? Si no hay ese retardo en la producción, pues es nada más como una ejecución, cosa que no me interesa, pero yo ya estaba pensando que se tiene que escanear y se tiene que hacer otro libro y ponerse a circular. O sea, la pieza es todo este circuito, digamos, ¿no? Regresando a esta cosa del rizo, pues, ¿no? Y es que sí, aquí hay bueno, insistimos, que es evidente como esa sensibilidad con el lenguaje editorial, ¿no? Que dices que ya va de la mano, que siempre ha ido de la mano, ¿no? Y tal vez empezaste justamente pensando tal vez en libros y no en… No lo sé, pregunto. Pues bueno, creo que… Pues sí,
Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.